Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal familia? Familia de Cántico Dorado. Acá estamos nuevamente con ustedes para tratar un tema hermoso y maravilloso al mismo tiempo. Así que bueno, estamos hoy acá con toda la familia de Cántico para justamente transmitirle esta hermosa información. Así que bueno, pasamos a que Gregorio lo salude. Adelante, Grego. Hola Carlos, muy buenas tardes. Gracias ahí a toda la mesa, como siempre, a Más que una Radio, ahí con Carlos y Jordana. La verdad, un placer el día de hoy, un muy lindo día, acá con un sol muy lindo en Mar del Plata, muy contento. Y bueno, también tenemos otra invitada. Vamos a ver si ya está conectada por ahí. ¿Cómo está Ceci de Catamarca? No, parece que todavía no se ha conectado, Grego. Así Bueno, que, bueno, acá tenemos... también agradecerle a Jordana y a Carlos, ¿no? Por la paciencia también de estar con nosotros y bueno, que nos ayudan justamente en esta transmisión. Y está también con nosotros Leo y que nos está ayudando también fuera del micrófono. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy hermoso porque hoy justamente se celebra algo muy importante. Se celebra la verdadera natividad de Cristo. Y qué cosa que el mundo nos enseña que existe otra fecha, ¿no? Para la Navidad de Cristo y cómo el mundo de alguna manera fue engañado en ese punto, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad ahora de conocer la realidad porque digamos que hay ya una medida y una madurez del hombre, ¿no? Para comprenderla. Las celebraciones normalmente las hacemos por costumbre, de generación en generación, porque ¿qué? Porque mis padres, por ejemplo, lo hacían. También ellos aprendieron de los abuelos y ellos de mis bisabuelos y así toda la cadena, ¿no? La humanidad ha estado sumida en seguir tradiciones que han venido de padres a hijos, sin que éstas sean cuestionadas, porque jamás no cuestionamos nada, ¿no? De lo que nos dijo nuestro padre o nuestros abuelos. Dichas tradiciones vienen con un nivel de engaño y de un proceder errado a raíz de que no están fundamentadas en la verdad, ¿no? Alejando al hombre de su condición espiritual verdadera, principalmente al cercenar la conexión que se tiene con el Cristo, que todos buscamos, que todos amamos, pero que han querido permear con un montón de cultos, filosofías y creencias que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo, que Él enseñó, ¿no? Que Jesús nos ha enseñado, no como religión, sino como sabiduría para el hombre de la tierra. Bueno, ahora está conectada Ceci. ¿Qué tal, Ceci? Ceci es de Catamarca. Hola, Y nos está acompañando hoy para esta hermosa transmisión, ¿no? ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo andás? muy bien Carlitos, muchas gracias por la invitación, igual agrego, acá esperando de compartir con ustedes. Bueno, estaba justito haciendo una introducción, ¿no? De cómo este mundo celebra, ¿no? La Navidad un poco por tradición, un poco por costumbre, ¿no? Y justamente de eso estaba hablando y ahora le iba a pasar la palabra a Grego a ver qué tiene que agregar. Adelante, Grego. Ah, bueno, perfecto. Bueno, adelante, Ceci, ¿qué nos tenés para decir con respecto a esto, ¿no? A la costumbre que nos han puesto de celebrar la Navidad justamente el 25 de diciembre. Bueno, buenas tardes a todos, a los oyentes, muy buenas tardes a ustedes también, gracias por la oportunidad de quizás hablar de cosas que no es cotidianamente lo que se escucha, pero a veces cuando uno dice una verdad o quiere compartirla, no es la verdad en sí lo que choca,
sino el hecho de haber sido engañado, y es como que uno rechaza, ¿no? Entonces, la Navidad sabemos, nadie ha investigado, pero nunca coincidía o algo quedaba en duda con la fecha del 25 de diciembre, dado que la concepción de María fue en diciembre, o tuvo un embarazo muy cortito o un embarazo muy largo, no dan los números. Así es. Entonces, 25 de diciembre normalmente es lo que se festejaba antes, que eran fiestas paganas, que tienen que ver con el nacimiento de Tamuz, que era el rey en la Mesopotamia, que era un gran cazador, que murió al lado de un pino podrido, y que su madre, que era su esposa también, Semiramis, en base a esa pérdida, empezó a crear toda una historia que hizo que ella y Tamuz reemplazaran hoy, que es el nacimiento de Jesús, con la Virgen María. Esos son los dioses paganos que los romanos tomaron para poder, de alguna manera, conformar a los cristianos, porque ellos no podían festejar la Navidad o la Natividad de Jesús, porque no sabían exactamente cuándo había nacido Jesús, porque siempre fue por símbolos y señales que se mostró ese nacimiento en Betlem. Así es, así es. Justamente eso podríamos decir que comenzó, viste, todo a partir, para poder aclarar un poco más la situación. Estaba pensando, ¿no? ¿Cómo aclarar un poquito la situación de la que vos me trajiste, viste, con respecto a Semiramis, y de cómo se va realizando, viste, a través de las generaciones, ¿no? Esta conmemoración de la Natividad de Cristo, viste, justamente en una fecha que no corresponde, viste, y que realmente estamos festejando la Navidad de alguien que corresponde a un dios pagano, viste, y ese el mundo, eso es lo que hoy justamente tenemos que comenzar a aclarar un poco, ¿no? Porque qué importante que es, o digamos que a lo largo de nuestra vida, viste, estamos buscando siempre al Cristo. Hemos ido a las iglesias, hemos ido a diferentes religiones, ¿no? Tratando de seguir el rastro de su enseñanza, de su sabiduría, de alguna forma. Y es precisamente que en esas religiones no está la sabiduría de Él, ¿no? Él nos lo ha mostrado siempre muerto, crucificado, sangrado, y no nos muestra, o principalmente nos muestra así justamente para menospreciar un hecho contundente y maravilloso que es la resurrección de Cristo, ¿no? Y es precisamente lo que todos nosotros debemos conocer y que de alguna manera se nos ha escondido. Vemos que sucedió, ¿no? Hace 2000 años, un 23 de septiembre, justamente, ocurrió el nacimiento del ser más maravilloso del universo, que tocó nuestro planeta. Se dio justamente en esa fecha. No se dio el 24 de diciembre, como se nos ha querido enseñar, o el 24 o el 25, ¿no? Es una fecha acomodaticia que surgió justamente a raíz de lo que ocurrió en Roma, cuando el emperador Constantino, alrededor del año 300 después de Cristo, aquel emperador del Imperio Romano, ¿no? Decretó que el cristianismo sería la religión oficial de todo el imperio y conformó lo que luego se llamó la Biblia, ¿no? Que es un conjunto de libros realizados para ello el primer concilio llamado, viste, el concilio de Nicea, donde distintas religiones como el mitraísmo, el culto a Isis, el judaísmo en la mayor parte, el cristianismo con la imagen de Jesús, conformaron lo que es el cristianismo actual. Digamos que fue una jugada política estratégica. Así podía él juntar o amalgamar, sería la palabra más justa, ¿no?, a toda la gente y sostener su imperio, pero determinó que no fuera el cristianismo que desde Jesús surgió, aquel que los apóstoles llevaron a todas partes, ¿no?, sino que hizo una mezcla con las religiones de la rebelión,
puesto que las deidades que allí se adoraban no eran otras cosas que los demonios que fueron arrojados a la tierra, y así es como incrustó tradiciones, enseñanzas, filosofías y dioses bajo la figura del cristianismo dentro de la religión de quienes buscan la sabiduría de Jesús. Muchas personas inconscientemente realizan prácticas religiosas sin conocer que en realidad practican rituales paganos. La conmemoración de la Navidad y el culto al árbol de la Navidad son ejemplos de tales prácticas, viste que ahora lo vamos a hablar un poco. Así que bueno, podríamos decir que la tradición muestra a María, viste, con un niño en sus brazos proveniente justamente del culto de Isis en el antiguo egipcio, donde allá es la afectuosa madre del dios Horus. Y para el año 200 de la era cristiana, los seguidores de Mitras, que nació de la Virgen justamente el 25 de diciembre, superan en números a los de Jesús de Nazaret. Entonces, digamos que Constantino utilizó todo ese conjunto de cultos que había en ese momento en Roma para juntar a todas las religiones, ¿no? Y podía de esa manera reforzar o él seguir en el poder, porque la idea de que él tenía era de seguir en el poder, pero tenía al cristianismo que él estaba combatiendo y no lo podía eliminar porque mataba, qué sé yo, 20 cristianos y aparecían 40. Entonces dijo en un momento, no, esto tenemos que unirnos y tener en cuenta también todas las religiones que estaban en ese momento en Roma, unirlos, lo unió en una Biblia y bueno, a partir de ahí justamente comenzó todo el trasfondo, podríamos decir, político, estratégico de Constantino para justamente asegurarse él en el poder. Ahí estaba mirando si nos podemos conectar con Gregorio. Ahí está medio complicado, parece. A ver ahí, Carlos. Sí, ¿me escuchás? Perdón. Sí, te escucho perfecto. No sé si se me ve. No tengo, me parece, la imagen todavía tuya, pero bueno, este es un programa en vivo, así que bueno, todas estas inconvenientes indudablemente aparecen, así que no hay problema. ¿Vos podés hablar un poco, Grego? ¿Podés dar tu punto de vista, a ver cuál es tu punto de vista al respecto, viste? Con respecto a lo que venías hablando, ¿no? De estas costumbres y todas estas que se han dado tras generación en generación, ha hecho que el hombre se haya alejado de la luz, se haya alejado de la ley. Entonces, hasta el día de hoy, ese hombre está permeado por pensamientos del mundo, por un materialismo. Entonces, se ha matado su pensamiento y se lo ha sometido a todos este tipo de rituales, de conmemoraciones que hacen que el Cristo haya sido un regalito en el árbol, ¿no? Y no la verdadera importancia de tener ese corazón lleno, abierto hacia el hermano, hacia el amigo, hacia cada una de las personas que están en nuestro entorno siempre para enseñarnos algo y para que también nosotros demostremos desde nuestro corazón el amor que podemos brindar, ¿no? Ahí te estamos viendo, Gregorio. Gracias. Bueno, perfecto. Ceci, ¿qué nos podrías agregar? Bueno, que la natividad en realidad es una conexión, como decía Gregorio, con uno mismo y con el origen preexistente que tenemos. Jesús vino al planeta en cuerpo de mujer, en útero de mujer, y vino en una sagrada familia. Él vino a traer en símbolos y señales
cuál es la verdadera esencia y origen del hombre. Y también vino con un montón de símbolos en ese pesebre, pero más que nada, hoy por hoy, esa natividad tiene que ver con lo que decías vos, Pablito, el Cristo, que el Cristo no es un hombre crucificado, sino que tiene que ver con una codificación de un cristal que contenemos, que es energético en el corazón, que de él se puede sacar la información que está dentro nuestra y afuera. Nos han programado para siempre buscar afuera, para de alguna manera llenarnos de dudas, muchas preguntas sin respuestas, y seguimos haciendo cosas como si nos hubieran clonado el pensamiento, no una individualidad. Entonces, tiene peso Papá Noel, el mismo nacimiento de Jesús. Entonces, no hay una verdad de lo que se festeja ese día, aparte de que la mayoría de las cosas que hacemos no corresponden a nosotros, porque eso fue en una parte donde hacía supuestamente que es invierno, no puede haber nacido nunca en diciembre, porque los rebaños no podían estar ahí. Entonces, hay mucha mentira, hay mucha manipulación en cuanto a lo que es la verdadera natividad, que es dentro del hombre, en el corazón del hombre, tiene que ver con recuperar esa identidad de luz que decía Gregorio también. Así es, sí. Y qué importante que es comprender, ¿no? Qué es lo que realmente está pasando y que esa Navidad, lo que tenemos nosotros que celebrar justamente el nacimiento del Cristo. Y qué lindo sería justamente celebrar ese nacimiento de Cristo en nosotros, ¿no? Ese hombre nuevo, ese hombre de brillos especiales, ¿no? Ese hombre que sabe amar, que sabe amar al prójimo, amar a todos sus hermanos, y qué diferente que es a la persona común, ¿no? de este mundo, porque todos están ensimismados en sus cosas, pasan delante de uno, ¿viste? Te llevan por delante, bueno, tantas cosas que cada uno está metido en sus problemas y no le interesa para nada, ¿viste? Cómo está su vecino, el que está al lado, bueno, todo eso, ¿no? Y justamente este nacimiento debería celebrar eso, el nacimiento de un nuevo hombre, el nacimiento de ese Cristo, el Cristo que justamente vino acá a la tierra. Y bueno, un poquito para entrar un poquito en tema con respecto a la Navidad, yo quería, ¿viste?, comenzar con el tema de Noé. Porque de Noé justamente después del diluvio, ¿no? Justamente para comprender lo que ha pasado, cómo se desarrollaron las circunstancias, ¿viste?, por la cual hemos llegado a este punto. En Génesis 9:18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Cam, Sem y Jafet. Entonces comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, el hijo más joven de Noé, lo vio durmiendo, embriagado y desnudo, y comenzó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros hermanos, que eran Sem y Jafet, quienes tomaron la ropa de Noé y cubrieron su desnudez. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam y a sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam se alejó y se casó con Semiramis, que se la considera como una diosa de las lujurias y las pasiones por distintos cultos. Estas figuras fueron adoptadas por los babilónicos, los griegos, los romanos y otros, ¿no? Y de la descendencia de Cam y Semiramis hubo un hijo llamado Nimrod. Esto está todo en Génesis 10 del 6 al 8. Luego Nimrod mató a su propio padre, Cam, y se casó con su propia madre, Semiramis. Esto fue un incesto, ¿no? Ustedes se fijan todo cómo se va conformando, ¿no?, esta historia. Luego el tío de Nimrod, Sem,
que era el hermano de Cam, mató a Nimrod. Entonces su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y transformado en el dios Sol. Semiramis se hizo embarazar por un sacerdote y decía que era la reencarnación de Nimrod. Pero en realidad fue fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaban muertos. Entonces acá nació Tamuz el día 25 de diciembre del año 3005 a.C. y fue considerado como el dios Sol de los egipcios, de los babilónicos, de los griegos, de los persas, de los romanos, y hoy día es de las sociedades secretas. Entonces Tamuz, bueno, estaba en un día de cacería y termina muerto por causa de un animal salvaje y su cuerpo cayó, dice, sobre un tronco del árbol podrido. Su madre decía que de ese tronco había nacido un pino y desde entonces y todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de su casa y lo decoraran con oro y plata, como símbolo del nacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Entonces, todos los años, el 25 de diciembre, se conmemora el nacimiento de Tamuz. Para redondear un poquito, vemos como Cam, Semiramis, Nimrod, todo confluyen a Tamuz, y cómo Semiramis lo promueve, la reencarnación de aquel que había fallecido. Y definitivamente estas figuras son demonios de la rebelión extraterrena. Por lo tanto, no son humanos. Esto no es una historia normal, de algo que sucedió con personas normales. Esto es, de alguna manera, una enmarañada historia de traiciones, engaños, mentiras entre las familias que tenían entre sí sucesos de esta categoría. Era muy común en las familias que esto ocurriera en esa época, ¿no? Y no eran humanos, pero al posicionarse como dioses para pueblos tan sobresalientes en la historia como los griegos, ¿viste? Como los persas, como los de la India, y finalmente para el Imperio Romano, que absorbe todo para gobernar estos territorios, invadiéndolos, ¿no? Y se convierten en figuras religiosas o deidades a las cuales adoran. Así que bueno, es enmarañosa la historia que estoy contando, ¿no? Es medio complicada de entender, hay que volverla a leer y comprender, pero de todas estas historias de traiciones es que aparece Tamuz, que nace justamente un 25 de diciembre, como la fecha en que nacieron otros dioses también, fuera de cualquier cosa que tenga que ver con Jesús. Pero Constantino, al determinar que el cristianismo iba a ser la religión de sus imperios, amalgamó, ¿viste? Todos los cultos. Y bueno, esto podríamos decir que es el comienzo de la historia, ¿no? Esa historia que nos metieron. Y bueno, me gustaría escucharlos. Adelante, Grego. Qué historia, Carlos. Y sabemos que por muchas películas, por muchas historias griegas, se consolidaban esos dioses, esos semidioses, que son historias de demonios, ¿no? A veces suena duro, suena como fantasioso, pero basándonos en los escritos que nos dejó el Cristo a través de sus profetas, sabemos que en el Apocalipsis 12 hay una gran profecía donde habla de ello, ¿no? Sabemos que son arrojados el dragón junto con sus demonios. Y bueno, me gustaría, ahí tenemos un video en la cual narra la historia del Apocalipsis 12 para darle un contexto a toda esta historia, porque esos dioses y semidioses que terminaban sometiendo al hombre a sacrificios y adoraciones, eran un engaño al hombre, ¿no?
para rebajar su poder interior y su verdadera identidad. Entonces, tenemos ahí, si Carlos nos puede compartir un poquito para seguir dándole un poco de profecía a toda esta historia, ¿no? Sí, justamente ahora vamos a ver. Me gustaría primero escuchar, viste, un poco la opinión de Ceci, a ver si tiene algo que decir al respecto, que siempre es hermoso escucharla. Claro, como no. Bueno, yo siempre digo que no es que nos colonizaron o nos han violentado o los rituales se hacían, sino que todavía hoy, en la actualidad, se sigue haciendo, pero de una forma más moderna. Es exactamente lo mismo. El sacrificio de esos dioses se sigue haciendo cada vez que debemos dejar a nuestra familia para ir a trabajar, muchas horas, correr con el tiempo, el hecho de no tener la libertad de decidir dónde ir, cómo ir, porque todo está legalizado y reglamentado por unos pocos, donde las leyes nos hacen creer que somos libres, pero en realidad vivimos en un continuo sacrificio y no reparamos en adorar ese Cristo interno que habita en nosotros. Entonces, ese Apocalipsis 12, que ahora ustedes van a mostrar un videito, tiene que ver con que este dragón no es un dragón, son organizaciones, es un sistema que se ha puesto, se ha implantado en el planeta para que nosotros podamos sostenerlo, pero en base a la mentira, al engaño, porque el hombre no conoce, no sabe quién es. Por eso hay una frase muy hermosa que dice: el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Por qué? Porque no tiene identidad, hace lo que debe hacer, pero cuando se termina eso, encuentra un vacío. Entonces el sufrimiento es constante y por eso la enfermedad avanza. Ese es el dragón que es interno y que está externo también. Así es, Ceci. Y justamente, bueno, ahora vamos a ver este video que nos muestra de alguna manera, ¿viste?, las claves del nacimiento de Jesús, que justamente se encuentra en Apocalipsis 12:5. Y que es, por eso tenemos que entender, ¿viste?, que es imposible que en el invierno del 25 de diciembre naciera Jesús, ¿no? El llamado así por todos los hombres de buena voluntad que han venido a buscar la verdad que Él trajo a la tierra. ¿Por qué digo que es imposible? Porque en el invierno todos los establos, podríamos decir, los pesebres estaban todos ocupados. Y era imposible que Jesús y María, ¿viste?, pudieran encontrar un pesebre libre, porque no era posible. A ver, vamos a ver un poquito el video para que así nos aclare algunas cosas y vamos a comentar. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera.
ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué hermoso video, ¿no? Porque la primera parte, justamente cuando ocurrió que apareció en el cielo, ¿no? Una gran señal, una imagen vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso ocurrió justamente en septiembre, cuando se mostró sobre la tierra una gran señal, ¿no? Una gran señal estelar de Virgos en los cielos, la constelación de la Virgen, que el Apocalipsis señala para esta época y se repitió. Estaba encinta a punto de dar a luz al Hijo, ¿no? Que es también el símbolo del nacimiento de Jesús. ¿Y cuándo ocurrió eso? Justamente comenzó el 23 de septiembre del 2015. Y bueno, me gustaría también que, Grego, que puedas continuar con la historia, así vamos hablando todos. ¿Qué les parece? Así es. Como hoy nombraba Ceci, hablaba de descifrados, hablaba de interpretaciones, que son símbolos, ¿no? Esa mujer simboliza a la humanidad, ¿no? Es la mujer humanidad que da a luz a ese hijo. Entonces, el anciano de los días que encarnó como Jesús, vino a traer la verdad, vino a traer la luz. Y la organización por la cual engaña al mundo entero hace que el hombre no pueda descubrir en Jesús, en esa luz que él trajo, la verdad de quién es como identidad, que hoy también nombraba Ceci, ¿no? Entonces esa gran señal en el cielo era esa estrella que traía ¿cómo es? En esa época la gran señal del Mesías, ¿no? El gran Mesías esperado. Pero no se esperaban que iba a aparecer un hombre como Jesús, hablando de amor, de amar al enemigo, de perdonar, ¿no? Siguiendo todo aquello que venía profetizando Juan. Entonces encontraron en él
algo que no se esperaban, ¿no? Ellos esperaban un hombre de fuerza, de ejércitos. Entonces esa mujer daba a luz a ese hijo, ¿no? En ese entonces se mandó a matar también a todos aquellos niños que contenían 2 años, porque debían de matar a ese hombre que había llegado a la tierra. Entonces también simboliza ese hombre de segundo día. Hemos hablado de los días de creación, ¿no? De esa resurrección del hombre al tercer día. Entonces todos estos símbolos, todas estas señales se van encadenando y el hombre va encontrando la verdad en su ser interior. Entonces empezamos a entender que hay muchas señales que debemos de ir comprendiendo. Hay una profecía también muy bonita que trae todos los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Y es en Mateo 24. Mateo 24 nos dice así, dice, como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo a otro. Entonces, esa gran señal de que se dio allá en Oriente, ¿no? Vino hasta estas tierras, hasta Occidente, y en tiempos de tribulación, en tiempos de guerra, en tiempos de mucha conmoción, de mucha desesperanza, y eso es lo que hace que el hombre también de alguna manera empiece a ver la verdad, empiece a despertar y empezar a comprender quién es. Entonces un poquito puedo compartir eso, ¿no? De esa mujer humanidad que está dando en estos últimos tiempos de mucha guerra y mucha batalla espiritual, ¿no? No hablemos de guerras de armas, sino una batalla espiritual hacia el hombre. Muy bien, Grego. Y bueno, vamos de a poquito, como vos decís, ¿no? Desenmarañando un poquito este rompecabezas, porque estamos viendo, ¿viste? Por un lado, qué es lo que festejamos el 25 de diciembre, ¿no? Y por otro lado, ocurrieron señales en septiembre 23, donde apareció justamente la estrella, esa estrella que guiaba a los Reyes Magos, ¿viste? Y comenzó a aparecer el 23 de septiembre del 2015, que es justamente un evento que se repite cada 2000 años. Ceci, ¿qué nos podrías aportar o qué nos podrías decir de todo esto que vamos hablando, ¿viste? Y bueno, de alguna manera vamos a ir tejiendo la verdadera historia de este nacimiento de Cristo. Bueno, Carlitos y Grego, la primer venida de Jesús al planeta, siendo que todo está conectado en una cohesión, este planeta está conectado a todo lo que existe cósmicamente. Entonces esas señales que empezaron en el 2015 al 2017 hicieron que Júpiter se colocara dentro del vientre de Virgo y se diera la señal que le decían los mayas, la cachina azul, que es que se da cada 2000 años, como vos dijiste, anuncia que llega una energía, que nuevamente llega al planeta la posibilidad y la oportunidad para el hombre de la Tierra de conectarse a su origen, a la luz que lleva por dentro. Y a veces nosotros no comprendemos cómo
estos símbolos y señales se dan, pero en la medida que lo interpretamos, como decía hoy Grego, y sacamos esa mente lineal, ese pensamiento lineal, y empezamos a darle una lógica a todo lo que está pasando, entendemos que hay acontecimientos que nos indican que la profecía maneja tiempos que no son los tiempos cronológicos. Entonces el 23 de septiembre sería realmente la fecha que nació Jesús. Y esa es la fecha que ahora trae dentro de la profecía la esperanza al planeta. Le está devolviendo al hombre la conexión, le está devolviendo al hombre el despertar su propia identidad, y todo eso debe ser a través de la ley del amor, que es la unión de cada uno de nosotros, que vos comenzaste a decir. Yo hago mi vida y el de al lado no sé qué hace. Estamos divididos porque inclusive en la familia uno corre tanto que no sabe ya con quién convive, porque no hay diálogo, no se comparte el almuerzo, no se comparte un día de compartir afuera, o unos mates, vamos a decir, ¿no es cierto? El hombre está en un continuo estrés que lo aleja constantemente de estar sano, de conocer al otro y de conocerse. Lo único que hace es obedecer en los tiempos que el sistema impone. Así que este 23 de septiembre es un nacimiento para todo el hombre y mujer que habita en este planeta, en el corazón. Ese es el verdadero nacimiento del Hijo del Hombre. Que yo sé que muchas personas han festejado el 25, pero su corazón ha estado a ese Jesús, a ese Cristo, a ese Dios Padre eterno, sin nombre y sin fin, sin saber que estaba engañado. Así es. Y qué importante, ¿no?, que es entender que esa estrella que guió a los Reyes Magos estuvo visible justamente desde septiembre del 2015 hasta el 23 de septiembre del 2017, ¿no? Y momento que al cerrarse su luminosidad, podríamos decir, esa estrella, es cuando nace el Hijo del Hombre terrestre, pues la mujer de la tierra es el símbolo espiritual de la revelación del final de los tiempos, ¿no? La encarnación del Dios producido por sí mismo, que desde la fecha del 2015 hasta el 2017 tuvo 2 años, podríamos decir, de reflexión o dolores de parto en Cristo, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos una pintura que, valga la redundancia, fue pintada por Marcelo Sofrianisek, que es uno de nuestros hermanos y que, bueno, siempre está él entregándonos su sabiduría, ¿no?, a través de la pintura. Y justamente en esta pintura podemos ver la conexión que existe, ¿no?, entre el nacimiento del Hijo, que está... La flor del trigo es una flor azul, y en ese capullo, en esa flor, encontramos el nacimiento de Jesús, ese unicornio, ¿no?, ese unicornio que nos conecta con la divinidad de nuestro Padre, y que está unido justamente a través de una nave estelar que está arriba, que nos comunica justamente con el Padre, como le dije recién. Y como ustedes ven ahí, por ejemplo, un panal de abeja, que es justamente ese panal de abeja, ese corazón dulce, blandito, que es el que tenemos que justamente engendrar y tener para contener al Hijo del Hombre, al Cristo, ¿no?, esa luz que vino a la tierra y que era un portento enorme, ¿no? Es el creador de todos los universos, el creador de nosotros, el creador de la vida, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que puedo acá comentar un poco sobre este cuadro, y ahora Grego, que también le gustaba mucho este cuadro, va a poder comentarnos, y seguramente mucho mejor que yo. Bueno, gracias, Carlos. Sí, vos describías todas estas cosas que Marcelo va encontrando en su corazón para transmitir a la gente la identidad, ¿no? Acá vemos un colibrí, vemos una mariposa,
vemos a una mujer que contiene en su útero a ese vientre donde se gesta ese hijo. Hay una conexión del hombre con las estrellas, ¿no? Es como un cordón umbilical que sale desde el bebé que está dentro de ese útero. La madre está conectada con esa naturaleza, ¿no? Con todos esos colores vivos. Entonces esas son las semillas del hombre 144.000, ese hombre que andamos buscando, ese hombre que tiene ese corazón dulce que vos bien decías, ¿no? Entonces todo esto que nos trae la profecía ya fue escrito, ¿no? Y dice que todo, antes de que todo fuera, tú eras, y luego de que todo sea, tú serás. Entonces, esto es una inteligencia que se fue transmitiendo, ¿no? Y acá Marce nos muestra esa inteligencia que tiene el hombre para poder conectarse con esos seres de las estrellas, que no son más que hombres, ¿no? Hombres con un nivel de conciencia, con un nivel de inteligencia que es esa conexión que se ha perdido. Por lo tanto, hay que entender al hombre desde su esencia espiritual, desde su ser como divinidad, ¿no? Empezamos a poder entender todas esas facultades que el hombre tiene, ¿no? Porque si bien está el hombre inmerso en el mundo, el hombre muestra esa divinidad en el servicio, en el día a día, ¿no? Aquellas acciones que hace para poder complementarse con el otro. Siempre el hombre está a la disposición de dar un servicio, a la disposición de poder tener bondad, humildad. Son todas esas cosas que se deben de ir recuperando, porque es la identidad del hombre. Entonces, este cuadro es muy bonito en colores, en todo eso que el hombre contiene, ¿no? Esa transformación de la mariposa, ¿no? De oruga hace una transformación, y en esa transformación vibra y empieza a tener que hacer modificaciones, dejar cosas, y ese es lo que se pide la profecía al hombre para poder cumplir, dejar cosas atrás, dejar de odiar, dejar de pelear, dejar de estar dividido con el otro, para poder gestar esta divinidad que somos, ese amor que trajo el Cristo, dándonos la gran fuerza de saber que en nuestro corazón habita una gran inteligencia traída desde esa preexistencia que nombraba Ceci, ¿no? Es algo que tenemos que ir generando en nuestro corazón para poder lograr esa unidad. Así es, Grego, está muy interesante, y bueno, es importante que podamos comprender todo esto, ¿no? Porque esta pintura podríamos decir que de alguna forma sintetiza todo, ¿no? Porque ahí está también esa humanidad que en esa mariposa, ¿no? Que ese gusano que se transforma en mariposa, ese hombre viejo que se transforma en un hombre nuevo, ¿no? Ese hombre de Cristo, esos 144.000 que vos estabas hablando, ¿viste? Ceci, no sé si vos habías visto la pintura previamente, pero bueno, si podés dar alguna opinión o lo que vos quieras con lo que estamos hablando, ¿viste? Porque la verdad que es importante, estamos hablando del nacimiento de ese nuevo hombre, ¿no? Así que, bueno, hay tantas cosas que podemos hablar que la verdad que es un acontecimiento único, podríamos decir. Adelante, Ceci. Así es, mi hermano. Esa pintura tiene muchos símbolos que en la interpretación obviamente depende de la percepción de cada uno, pero que nos está indicando que hay una inteligencia que es triple: el Padre, la Madre y el Hijo.
y eso lo contenemos todos y fue el símbolo que trajo también el nacimiento de Jesús, el Padre, la Madre y el Hijo, y también otros símbolos que eran el buey, el burro o el asno, y que tienen que ver con parte de quiénes somos y de dónde venimos. Entonces esa triple fuerza tiene que contenerse hoy en cada uno de los hombres de este planeta, en cada mujer, porque hablamos de hombres universales, que renacen de sí mismos, que empiezan a hacer pequeños cambios, que dejan atrás lo viejo y que son buscadores innatos de esa verdad. Ese colibrí que es puro corazón y que nosotros sabemos que el corazón es un corazón para dioses que nos han puesto. Y Jesús lo decía, dioses sois. Y también como nosotros a veces en esos pequeños símbolos y en esas pequeñas cosas simples y sencillas, a veces el amor se nos manifiesta cotidianamente y no lo vemos porque estamos apurados por todo. Entonces, yo creo que el hombre cuando empiece a mirar su interno, cuando empiece a amarse, que esa es la primera ley, donde la creación se sostiene y donde empieza a hacer esos cambios que le van a permitir que ese corazón, vamos a decir que innatamente es un corazón que busca el encuentro. El hombre tiene que tener encuentro consigo mismo o con el otro. La alegría de reconocerse en otro, de compartir con otro, es innata en el hombre. Por lo tanto, hay una necesidad interna también de sacar todos esos vacíos, todo lo que no nos pertenece, que nos han dicho que somos, pero que más allá de eso es una hermosa oportunidad compartirla con la familia, empezar a ver en ellos esa forja que tenemos que hacer, ¿no? Porque vinimos a aprender, eso es lo que vinimos a hacer, y aprender de nosotros mismos principalmente. Así es, Ceci. Y bueno, estaba viendo que ya se nos fue el programa prácticamente. Entonces sería lindo, bueno, nos queda apenas 2 minutos y quería hacer una conclusión final, ¿no? Que el nacimiento de Cristo justamente fue el 23 de septiembre y que nosotros festejamos los 25 de diciembre justamente el nacimiento de un dios pagano, que es Tammuz, y que fue puesto ahí por un beneficio político, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hay mucho para analizar, así que los invito a que se unan a Niño Nuevo y podamos de esa manera seguir avanzando en el estudio, ¿no? Porque es importante, esto es apenas un pantallazo, un inicio de este conocimiento y es importante seguir adelante. Grego, Ceci, bueno, terminando así sucinto, muy rápido, en menos de 1 minuto. Adelante. ¿Qué decir, Carlos? ¿Qué más decir de toda esta información que hemos brindado, no? Muy agradable el poder compartir ahí con Ceci, un gran saludo. Ella nos ha acompañado en varias oportunidades y es muy lindo poder sentirla. Y también ahí a la mesa y a vos, Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí y por seguir mandándonos esos mensajitos y luego nosotros estamos ahí verificando para poder responder y poder comunicarnos, ¿no? Es muy lindo este programa para seguir luego de manera no tan virtual y poder conocernos, ya sea en cualquier lugar del planeta que se encuentren. Estamos aquí en Argentina esperando a todos esos hermosos almas, esos hermosos corazones que lleguen. Un abrazo. Bueno, y se nos terminó el programa, Ceci. El saludo, porque no tenemos más tiempo, lamentablemente. Y bueno, hermoso escucharlo. Gracias por la compañía, por estar ahí dando sus sentires y la verdad que hermoso. Gracias, Ceci, gracias, Grego, y hasta la próxima. Gracias a todos.